Buenos días, mi nombre es Lauren Vázquez, soy estudiante del tercer año de Derecho del subproyecto Medicina Legal, bajo la tutoría de la profesora abogada Lisette Belandre. Hoy le vamos a hablar un poco de lo que es el ADN en la medicina legal forense. Existen muchas definiciones de la ciencia forense. Una de ellas dice que es la aplicación de la tecnología científica dentro de un proceso legal para encontrar al culpable de una falta o de un crimen. Por otro lado, la prueba de ADN son consideradas el estándar del oro como evidencia en cierto tiempo de casos, especialmente en la identificación. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que antiguamente el análisis de la huella dactilar, la determinación de los marcadores genéticos clásicos como grupos sanguíneos, ABO, RH y otros, o la declaración de un testigo podían ser determinantes para inculpar a alguien como responsable de un delito. Sin embargo, muchas de estas evidencias tenían un bajo potencial discriminatorio y no permitían determinar sobre un razonamiento lógico en el valor probatorio. De la misma manera, se puede decir que el ADN está compuesto por nucleótidos, que a su vez están integrados por una base nitrogenada, un fosfato y un azúcar. La base nitrogenada confiere la especificidad del nucleótido, pudiendo ser adenina, timina, guanina o citosina. Dicha especificidad es suficiente para que cada nucleótido sea nombrado solo por la base nitrogenada que posee A, T, C y G, respectivamente. En las células de la unidad funcional de la vida del ADN se encuentran en forma de doble cadena, donde cada nucleótido se halla apareado con otro mediante puentes de hidrógenos. Continuando con esto, podemos hablar de las bases biomoleculares del estudio del ADN en la medicina forense. Las bases que forman los nucleótidos son la adenina, guanina, citosina y timina. Su estructura fue descubierta por James Watson y Francis Crick en 1953, lo cual permitió aportar su estudio de forma directa, evitando los dificultosos y complejos caminos indirectos que se habían utilizado hasta entonces. Basándose en la función del ADN, podemos dividirlo en dos grandes grupos, como lo son el codificante y no codificante. Las características generales del ADN no codificante lo hace especialmente útil para su aplicación a la identificación en medicina forense. Como se puede deducir en su trascendencia y función, el ADN esencial está conformado por consecuencias altamente conservadas, con muy pocas variaciones interindividuales e intergeneracionales, ya que por lo contrario se podía ver afectadas funciones básicas para la vida de las personas. Los mínimos cambios que tiene lugar cuando son viables aumentan el poliformismo de proteínas y enzimas, aunque también pueden tener efectos negativos. Por el contrario, el ADN no codificante presenta una gran variedad de unos individuos a otros, ya que estas secuencias no son conservadoras al no afectar sus cambios a la fisiología del individuo. Las variaciones debidas a cambios de base sencillo, procesos de inserción, elección o de intercambio del ADN durante la formación de las células germinales hacen que se modifiquen el número de repeticiones o del orden de las bases determinando fragmentos repetitivos. Continuando con la exposición, hablamos de los métodos más extendidos y comunes en la aplicación de la medicina para estudiar el ADN, como son la hibridación con sondas, la reacción en cadenas de los polímeros PCR,
y la secuenciación. Partiendo del lugar de los hechos y de los indicios biológicos, como también la recogida y almacenamiento y envío de laboratorio, se toma en cuenta varias cosas. En una de ellas tenemos lo que es la escena del crimen, que se denomina escena del crimen primaria al lugar donde se encuentra el cadáver o cuerpo del delito. Ya suele ser donde se inicia la investigación. Sin embargo, pueden haber dos o más escenas del crimen, denominadas escenas secundarias, y suelen estar relacionadas a el lugar donde se trasladó el cadáver, el lugar donde se produjo el ataque, el lugar donde falleció la víctima, el lugar donde se descubre cualquier indicio, vehículos usados para el transporte del cuerpo, puntos forzados para entrar y la ruta de huida. La importancia de la escena del crimen, bien sea de primaria o secundaria, se debe a que aportar los datos necesarios para iniciar o continuar la investigación por medio de los indicios. Clásicamente se vive definiendo al inicio basándose en sus características físicas, como todo lo que son el sospechoso deje o se lleve del lugar del delito o que de alguna manera pueda conectarse con este último. La investigación pericial consta de 3 grandes etapas, que son la búsqueda de la escena del crimen o sobre la víctima de los implicados, la recogida y envío de laboratorio, los exámenes analíticos y su interpretación. En las primeras dos, el papel del médico forense es fundamental en la relación a los vestigios orgánicos, debido a que a está familiarizando y se conoce de allí la forma de cómo debe ser investigado y recoger la información para obtenerla. ¿A través de qué? Del estudio del ADN. ¿Por medio de qué? De los indicios líquidos, indicios húmedos, manchas secas, restos sólidos, pelo y otros. Son tomados para utilizar el ADN y verificar quién cometió el delito y otras cosas así. Basándonos a todo esto, también hay que tomar en cuenta lo que es el perfil genético, que el perfil genético no es más que un patrón de fragmentos cortos de ADN, ordenados de acuerdo a su tamaño, que son característicos de cada individuo. Dicho patrón es fácilmente convertible en un sencillo código numérico, muy fácil de almacenar y comprar con un alto poder de discriminación. Dentro de ellos tenemos las clases de ADN que se utilizan en el ámbito forense, que es el autosómico, heredado al 50% de nuestros progenitores. Otros dos tipos de ADN humano tienen gran interés en la investigación forense, como lo es el ADN mitocondrial, que es una pequeña genoma localizado dentro de los mitocondrias, que es heredado por la vía materna. Todos los miembros de un mismo grupo familiar que se compartan esta línea tendrán el mismo ADN. El estudio del ADN de cromosomas Y implica que todos los miembros varones de un grupo familiar que compartan las líneas paternas tienen el mismo haplotipo de cromosomas Y. El análisis de sus regiones STAR permite obtener un patrón genético específico del varón, lo que resulta muy útil en la identificación genética de restos de semen y otros fluidos biológicos en los casos de agresiones sexuales, específicamente en las mujeres. Dentro de ellos tenemos los pasos del análisis y las técnicas moleculares empleadas, que tras la recogida de las muestras de ADN y el envío de laboratorio, los genetistas forenses proceden a la obtención de los perfiles genéticos de las muestras debidas de sangre, semen, saliva, orina, pelo, tejidos
restos celulares, el objeto usado, tocados y otros que forman parte de la investigación del ADN forense. Dentro de ello tenemos la extracción y purificación del ADN. Cuantificación del ADN humano obtenido para asegurar así la obtención del perfil, alta calidad y reproducibilidad. Amplificación y marcaje fluorescente de las regiones variables del ADN del interés STAR, utilizando las reacciones en cadena de polimerosas PCR, separación por electroforeses y detención de los segmentos de ADN marcando, generando mediante PCR. Partiendo de esto, tenemos la base de datos del ADN forense. De especial importancia son la base de datos del ADN con fines de investigación criminal, en lo que los perfiles de ADN anónimos producen la investigación para tener un resultado final. Esto es todo, muchas gracias.